Bueno, hola, ¿cómo están todos los estudiantes de la clase de arte y ciencia, la gente que nos está acompañando hoy? Bienvenidos a, ¿cómo podría llamarlo? Un episodio extra de clase y además un episodio para mi canal de YouTube. Hoy estoy conversando con Manuel Tovar. Manuel Tovar es comunicador social, es magíster en humanidades digitales, es asesor y director de nuevos medios digitales y se ha especializado en la creación, diseño y producción de proyectos de narrativas digitales, multiplataforma y transmedia. Además es profesor, además es productor. Pues la idea es que hoy conversemos un rato sobre el proyecto de Cuatro Ríos, que es un proyecto que me parece fascinante. Entonces, Manuel, bienvenido a la clase de arte y ciencia, bienvenido a estas conversaciones sobre arte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Sergio. A todas las personas que nos ven o eventualmente puedan vernos también, muchas gracias por estar aquí. Disculpen el trasfondo, estoy aquí en mi estudio, entonces hay de todo por todos lados, pero bueno, muy bien, todo muy bien. Sí, como en este proceso que me parece muy interesante siempre y es como compartir qué cosas han pasado con un proyecto como Cuatro Ríos o como en las narrativas digitales o con la multiplataforma que hablábamos ahorita, entonces no, todo muy bien. Bueno, pues yo te voy a preguntar sobre Cuatro Ríos. Yo te contaba, o hemos hablado un poquito sobre Cuatro Ríos. Cuatro Ríos es un proyecto que podríamos llamar transmedia o multiplataforma que se centra en contar historias de hechos que han sucedido alrededor de los días de los ríos en Colombia. Entonces, yo quería que me contaras un poquito de dónde surgió. Ese es un proyecto que ya tiene bastantes años. Yo me he fijado, pues no bastante, llevas produciéndolo bastante tiempo. Como 10 años, uy, Dios santo. Yo te contaba que que conocí el proyecto de Cuatro Ríos más o menos en el 2015 y yo lo conocí como un proyecto en el cual se narraba la masacre del Naya, que es un río en Colombia, pero que además tenía un componente que me parecía muy chévere, que era que la historia de la masacre se contaba a través de un cómic. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre eso? Bueno, hay varias cosas interesantes, o desde mi parecer interesantes en cuanto a lo que hablas, ¿no? Como el cómic, como medio que cuenta una masacre, una historia centrada en la memoria histórica del conflicto armado, que eso es muy importante. Y lo segundo es, bueno, la transición cómo ocurren estas transiciones, ¿no? El proyecto nace como de una búsqueda muy personal, en donde lo que quería yo principalmente era como contar historias del conflicto armado, como teniendo en cuenta esto de los ríos, ¿no? Eran cuatro historias principalmente, digamos que nosotros o en este momento tenemos dos, y es un proyecto como que se denomina multiplataforma o transmedia, de las dos formas está bien, realmente la denominación viene como del anclaje académico, ¿no? Que es como si se cumple que tiene tres o más plataformas de historias interconectadas que no se cuentan entre ellas, puede ser transmedia, pero si no es como crossmedia. Y bueno, en definitiva, a mí no, pues como persona que hace el proyecto, más bien no cargo en eso, como quien dice, no como en la semántica del asunto, ni en las definiciones conceptuales, sino más bien en dónde puedo hacer esas uniones narrativas o artísticas para el mismo proyecto, ¿no? O sea, cómo están ahí. Y empezamos como con ese objetivo, principalmente con el Naya, porque yo soy del Cauca, entonces el Naya fue una masacre que está muy cerca de donde yo nací y la conocía desde niño, entonces estaba como muy, pues digamos que siempre estuve muy pendiente de todos los hechos violentos ahí y todavía del departamento y todo lo que ocurre, pero esta zona que es bien compleja, ¿no? Y lo otro es que, claro, el cómic como tal, que es como esta pieza central del proyecto, en el momento en el que nosotros empezamos a hacer el proyecto, el cómic no era tan usado, a pesar de que existen algunos antecedentes de cómics vinculados con la memoria histórica también de aquí en el país, pero no era tan usado en ese momento, ¿no? Y menos un cómic web. Sin embargo, es muy interesante que casi 10 años después, 11 años después, existan, por ejemplo, relaciones del cómic para contar muchas historias del conflicto y del posconflicto, Uh ¿no? Y -huh. esto es como ya hay como ¿cómo llamarlo? Como una propia rama y como medio literaria gráfica que se dedica a esto, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no siento que el proyecto haya errado en su forma de contarlo, porque además se nutre de lo ficcional,
y de lo documental, que es algo como inspirado en, pero siento que ahí como que el proyecto hace unas experimentaciones, ¿no? Que también es parte de lo que siempre hemos querido hacer o he querido yo hacer, no solo en este proyecto, sino en todos los otros que hago, es como, bueno, experimentemos qué otras cosas podemos hacer. Entonces, pues ese es como el antecedente y como el desarrollo del proyecto. Pues de lo que acabas de decir se me ocurren como tres preguntas, entonces voy a empezar por una, como para que aclaremos ese concepto. Para ti, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un proyecto transmedia y un proyecto crossmedia o un proyecto multiplataforma? Para mí, digamos, para mí personalmente, es que existen dos puntos de vista y que ya lo veía viendo una charla de escolar y entonces me pareció interesante porque no es como mi impresión, sino que es una impresión como que también tiende a verse generalizada. Cuando tú lo ves desde, por ejemplo, la academia tiene ¿cómo llamarlo? Unas definiciones conceptuales sobre las cuales puedes como adscribirse un proyecto a tal concepto. Entonces, por ejemplo, si tu proyecto es de 3 o más plataformas que tienen unas narrativas que se conectan y que necesitas verlas todas para poder completar una imagen de ese universo narrativo, podría denominarse transmedia. Pero hay otras en las que tienen 3 o 2 plataformas y una se cuenta la misma historia que en otra, pero adaptando el medio, ¿no? O Ok. sea, adaptando los soportes. Cuatro Ríos tiene 2 plataformas que cuentan lo mismo, pero tiene 4 más que cuentan otras cosas. Entonces está ahí entre esos dos mundos. Cuando tú lo ves desde el mundo de la definición, ¿sí? O sea, desde la persona que observa un proyecto, pues tú dices, esto está transmedia, no sé qué, pero la gran mayoría cuando tú haces proyectos, en el caso pues de las convocatorias, tú lo autodenominas como la convocatoria de la calle, pero yo pienso que desde lo creativo tú haces un proyecto. O sea, tú haces un proyecto y dices, mira, o así lo hicimos nosotros. Yo nunca dije, voy a hacer un proyecto transmedia, porque entre otras, cuando hicimos el proyecto, cuando empezamos a diseñarlo, no existía tal conceptualización tan cerrada. Nosotros hicimos el proyecto, lo empezamos a diseñar, lo empezamos a producir y luego llegó la palabra y fue como, mira, esto le dicen así, o esto va encontrándose ahí, o etc. Pero en las sucesivas transformaciones que ha tenido el proyecto y en los proyectos en general que yo por lo menos he hecho diseñándolos o aportándolos, nunca he hecho como, vamos a hacer esto porque está, no, es como, vamos a hacer esto y pues luego vemos en dónde puede clasificar y si la convocatoria dice transmedia, pues vemos cómo podemos hacer. Sí, es como más como un asunto de nominar el proceso, ¿no? De ponerle un nombrecillo, team, pero creo que desde la perspectiva de creación es como mucho más libre. Otra pregunta también de lo que decías ahorita, y es que en realidad sí, pues cuando yo conocí el proyecto de Cuatro Ríos, me pensé que era una forma de narrar una historia, pues era bastante revolucionario porque en ese momento nadie estaba haciendo cómics sobre el conflicto. Digamos que ahora ya uno encuentra, por ejemplo, Los 11, que es un libro, una novela gráfica sobre el Palacio de Justicia, y hay otros como ejemplos más. Pero en ese momento creo que casi nadie estaba planteando la idea de hablar de hechos tan dolorosos en el país a través de cómics. ¿Por qué pensaste tú en hacer un cómic o incluir audio o hacer esta plataforma que en ese momento era tan extraña y no hacer un libro tradicional o escribir un texto tradicional o hacer un informe tradicional? Porque decidiste cómo irte por ese lado. Bueno, también hay que hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Yo empecé trabajando en producción de televisión y luego como que tuve ahí la clásica crisis profesional, entonces me puse a hacer talleres y siempre como que por mi mamá, que trabaja mucho como por el lado social, he tenido como ese enlace, entonces empecé a trabajar en Ciudad Bolívar y dando talleres y me empecé a interesar lo digital, ¿no? Y había una cosa que a mí me sorprendía y era que yo trabajaba temáticas que cuando desde Ciudad Bolívar salía a otras zonas de la ciudad no se conocían, ¿no? Entonces era como un asunto de pasan ciertas cosas y tuve en esos años trabajos donde yo iba a zonas Caquetá, Amazonas, Cauca, Nariño, que eran zonas rurales, que desde ahora, pues si ahora es difícil verlos, pues en ese momento era 10 veces más difícil, ¿no? Como desde los medios y desde la comunicación. Entonces, para mí era importante, uno, proponer una vía en la que se contaran esas cosas que nadie, a pesar de que estaban pasando, como que no se contaban. La segunda cosa era que el proyecto debía cumplir con una promesa de estar abierto, es decir, con estar en Internet, ¿sí? Como no fue un proyecto hecho para vender, ni tenía que estar abierto, ¿no? Y yo estaba, porque yo había trabajado esa Ciudad Bolívar, Caquetá, y yo decía, no, esto debe ser abierto y pues eso significa que esté en Internet.
¿no? Obligatoriamente. Y de todas maneras yo consumía muchos medios, muchos, o sea, siempre he consumido muchas cosas como ver referencias, etc, etc. Y uno de los lenguajes que yo sabía que era importante, por algunos de los antecedentes que tenía el proyecto, eran los cómics. Entonces, en ese momento, las novelas gráficas, habían varios experimentos en Internet. Y yo decía, no, es un cómic, o sea, es un cómic, pero como o sea, todo fue un asunto de descubrimiento. Entonces, el cómic abierto, gratis, y la parte documental, que tú lo ves abajo, hay un asunto documental, son cosas como que tú al empezar a introducirte como en el diseño, tú empiezas a decir, bueno, las necesidades de este proyecto son estas, etc., podemos hacerlo de esta otra forma. A mí me importaba que existiera un anclaje documental para que toda esa inspiración, entre comillas, o esos hechos inspirados o basados tuvieran un enlace documental o como un polo a tierra. Sí, eso me interesaba. Porque a la hora de la verdad, pues hay mucha tendencia a que algunas cosas se sientan como que no pasan, ¿no? Como que eso no sucede, pero en realidad sí hay muchos antecedentes reales de todo lo que ocurre en el cómic, en el corto. O sea, ahí están esos elementos, pues, de nuevo, como presentes. Y son cosas que van cayendo, una detrás de otra, pero requiere camello, ¿no? Como meterse y mascarlo, dibujar, que son cosas que sigo haciendo ahora, aún todavía. Bueno, esa es una cosa que yo rescato y que me gusta mucho del proyecto de Cuatro Ríos, y es que pues hay una parte creativa, hay una parte de dibujo y de diseño, pero también está apoyado en una búsqueda de archivo documental. O sea, tú puedes recorrer la historia del Naya, que además, como tú dices, es que yo siento que la historia del conflicto colombiano en realidad es como absurda, ¿no? Hay cosas que uno no se imagina que pasan, pero entonces cuando uno lee la historia del Naya, lo recorre también no solamente a través de la historia de los personajes que están en el río, alrededor del río y en la masacre, pero también imágenes de prensa, periódicos, y entonces eso hace que uno se dé cuenta que se está haciendo algo, que está leyendo algo que está apoyado en la verdad. Entonces, también tengo mucha curiosidad sobre cuál ha sido el impacto, si ha habido un impacto o qué ha pensado la gente sobre el hecho de contar esta historia a través de estos medios que son diferentes, que no son como los tradicionales que uno lee para enterarse de lo que verdad sucedió. Creo que hay dos consideraciones o tres consideraciones muy importantes, ¿no? Una es que vivimos en una época donde el éxito es catalogado a partir del consumo. Eso no está mal, creo que apenas natural. O sea, si te vieron 1 millón de personas, eres exitoso. Si te vieron 10, eres, entre comillas, menos exitoso. ¿Sí? Para mí no hay como diferencia radical en esto. Yo he dado talleres para 2 personas y he dado talleres para 50. ¿Sí? Y no hay una diferencia radical porque al final se trata de como del enfoque que tú tienes ahí. Entonces, dicho esto, yo siento que el proyecto ha tenido unos impactos dispares. Por ejemplo, nosotros nunca, o yo no tuve nunca no tuve ni la ocasión ni el talento, desafortunadamente para el proyecto, digo yo, de poderlo promover a nivel mediático, ¿no? En periódico, en prensa, en revistas, etc, etc. Y eso, digamos que no lo catapultó hacia otros lugares que desafortunadamente, pues tú ves que hay otros proyectos que tienen más capacidad de hacer eso. Por su temática, el proyecto no era comercial, por el momento político tampoco era comercial, porque estaban ocurriendo otras cosas. Cuatro Ríos emerge en un momento en el que, por ejemplo, se estaba ya hablando más de paz que de memoria, entonces tampoco empieza a sincronizarse. Sin embargo, el proyecto empieza a encontrar un lugar en la academia y en lugares menos formales de exposición. Entonces, lo que sí hace el proyecto de otra forma, no sé si de forma buena, mala, etc., pues porque no soy yo quien para decir eso, pero lo que sí hace el proyecto es proponer otras formas de lectura sobre el conflicto armado. Entonces, cuando vamos y llevamos las maquetas, cuando vamos y llevamos la realidad aumentada, cuando la gente oye las voces de las víctimas en esas maquetas que tenemos, cuando tenemos el flujo de memoria, entonces hay otras relaciones que sí nos permiten, entonces ahí sí tasar hasta dónde está el proceso impactando, ¿no? Entonces, los mensajes del flujo de memoria, o la gente se acerca y cuenta cosas, o la gente se conmueve al ver ciertas cosas, o hay una experiencia donde las personas no solo consumen algo, sino que se preguntan, charlan, cuentan, intercambian, etc, etc. Entonces, en ese sentido, el proyecto sí se puede evidenciar que hay algunos impactos. ¿Qué impactos que son exitosos o no? Pues no tengo ni idea, pero lo mismo, ¿no? O sea,
10 años después o 8 años después, el proyecto sigue eso, ¿no? Como vengan, yo siento que hay un aporte a una parte de la industria creativa, ¿no? Como cómo se hizo esto, qué cosas, cómo se implementan las metodologías, cómo se conceptualiza. Y precisamente por eso creo que hoy por hoy seguimos teniendo esta charla, ¿no? Creo que esa es prueba del asunto. Y hoy por hoy también eso, doy clases o diseño materias o uno va a talleres, no solo por Cuatro Ríos, también por otras cosas, pero por supuesto Cuatro Ríos es como una parte muy transversal e importante en lo que ha sido mi vida profesional. Entonces creo que los impactos, en vez de ser como pronunciados y breves, han sido impactos muy mediados por el tiempo, ¿no? Semestralmente, entonces hay personas que hacen maestrías y tienen en cuenta el proyecto, doctorados o personas de pregrado o entrevistas o un estudiante que quiere, o en este caso, ¿no? Las clases. Creo que todo eso suman impactos que son significativos para mí, para el proyecto, pero que quizás medidos con otra vara sean como, no eres tan famoso como EPA Colombia o algo así. Entonces, pues, son dos maneras de tasar distintas. Pues nadie es tan famoso como EPA Colombia, pero yo sí creo que el proyecto, pues uno de las razones por las que yo utilizo es porque al final le permite a uno tener conversación. O sea, yo creo, y ese impacto no es como tan medible, pero uno puede ver el proyecto y terminar conversando sobre precisamente temas como este, como el de por qué es relevante o no relevante utilizar ciertas metodologías u otras. Porque, por ejemplo, es importante intentar desarrollar formas de contar el conflicto que no sean las de siempre. Y eso, bueno, tengo dos preguntas. Una, tú empezaste con la idea de trabajar Cuatro Ríos y por eso el proyecto se llama Cuatro Ríos. Bueno, hasta donde yo sabía, hicieron el del Naya, pero he visto, ahora que vuelvo a ver la página, hay como información nueva y creo que hay un video nuevo sobre el Cauca. No sé cómo se ha ido transformando eso que tú pensabas al principio y lo que está sucediendo ahora con el proyecto. Principalmente como que del año 2012 al año 2018, que son 6 añazos larguísimos, pues el proyecto estuvo produciéndose en gran parte en el año 2013-2014, empieza como a circular y en el año de 2015, porque incluso el primer año no fue mucho, desde el año 2015 como hasta el 2017, como que se muestra y va y gira y hay exposiciones, etc. Creo que en el 2018 quizás haríamos como la última exposición como completa del proyecto. En el 2018 yo entro a hacer la maestría de Humanidades Digitales en la Universidad de los Andes, proponiendo otro desarrollo que es el de Bojayá, que es otra historia muy chiquita con un cómic y un libro pop-up que tengo con realidad aumentada. ¿Y qué es lo que sucede, no? Lo que sucede es como un cambio de dos cosas, un cambio como en el contexto cultural y social del país, ¿sí? Entonces un cambio donde hacer un proyecto es muy difícil porque requiere eso, financiación. Cuatro Ríos ganó premios afortunadamente, pero ganó todos los premios de financiación. Es un proyecto difícil de financiar porque requiere dinero y requiere conocimientos que usualmente son muy difíciles de intercambiar, ¿no? Si tú vas a una universidad y dices, mira, necesito unas cámaras, es muy probable que puedan tener algún tipo de intercambio, pero si dices, mira, necesito un desarrollador de front-end que se ponga 6 meses a trabajar en esto, va a ser como, quizás no, y unas ilustraciones, entonces la financiación es difícil. Segundo, y a pesar de que parece un proyecto que se puede vender, en realidad el tema del conflicto armado es un nicho muy pequeño y necesita cosas para vender, ¿no? Cuando tú haces un cómic, pues hay un mercado detrás que es el del cómic, pero cuando es un cómic web abierto, gratuito, pues ahí hay muy poco sí, como que reunir en un modelo. Entonces lo que sucedió es que, claro, hicimos el Naya, luego entro yo a la maestría, en la maestría tengo yo que autofinanciar todo ese proceso, que igual también lo hice. Hicimos un cómic 360 que ustedes pueden ver ahí en la página web, que es un cómic como con digamos que unos soportes teóricos académicos que hice yo en la maestría, y tiene un libro pop-up que también era como eso se llama una iteración, ¿no? En el mundo del desarrollo, una iteración de las maquetas, ¿no? Entonces, un modelo más liviano, más probable, volumétrico, etc. ¿Y qué pasó? Claro, en el 2019, cuando termino yo la maestría, yo digo, pues yo todo el tiempo he estado cerca de los temas del conflicto, pues porque vivimos en Colombia, pero sobre todo porque es un asunto también medular y transversal de los cómics, de cómo se mueve. Y a mí ya me pareció que el proyecto había cumplido un proceso que era justo conmigo, con él, en el que hay otras creadoras y creadores que pueden hacer mejores cómics, que pueden hacer mejores contenidos relacionados con la memoria histórica.
O sea, yo siento que ya no es, ya en el 2012, cuando yo iba a Ciudad Bolívar y veía estos fenómenos y pasaban los falsos positivos que no se conocían en el resto del país, ahora ya se conocen, ¿no? Y cuando ahora hay medios, hay organizaciones, hay corporaciones que están muy interesadas en mover ese tipo de temáticas. Entonces, es como nosotros, Cuatro Ríos somos tres personas, no tenemos apoyo y no con esto no quiero quejarme, pero es solo una exposición, ¿no? No tenemos como esos fundings, no estamos asociados con ninguna cosa, no tenemos asociaciones con ministerios, etcétera, a pesar de que todo el mundo creía que era una iniciativa institucional, nunca en realidad hemos estado. Entonces fue como, listo, ya hicimos nuestra parte, estuvo bien, es hora de acabarlo. Entonces, Cuatro Ríos en este momento está como en un momento ya como de cierre, ¿no? Como de él mismo, las maquetas estamos haciéndoles un pequeño arreglo para enviarlas a un museo en el Cauca de víctimas, Ok. y ya como decir, bueno, estuvo muy bien, muchas gracias, porque es parte del proceso, ¿no? También hay que saber cuándo empieza un proyecto y se termina. Entonces, no se contaron las cuatro historias, bueno, pero hicimos 6 o 7 productos con esas historias, ya ese es nuestro aporte, como ese fue el proceso como de inicio y de cierre también que estamos haciendo. ¿Tú crees que de pronto este proyecto hubiera tenido un impacto diferente, no haciéndolo antes del proceso de paz, sino después? ¿Habría habido algún cambio o crees tú que ese nicho de historias que cuentan las historias de las víctimas son muy nicho? No, yo siento que sí hay espacio para seguir contando historias. Y a decir verdad, yo, por ejemplo, después de Cuatro Ríos, inicié otra serie de proyectos con la memoria histórica, muy enfocados en la memoria histórica y violencia. Yo creo que hay mucho, o sea, hay mucho potencial. Siento que el proyecto, o sea, lo que siento es que por su enfoque tecnológico salió en el momento que era. O sea, como que las maquetas y la realidad aumentada y todo esto era como, para mí no era una cosa de ser innovador, sino de experimentar, como todavía sigue siendo. Entonces siento que cumplió con eso. Sí siento que si lo hiciéramos ahora, por ejemplo, habría más disponibilidad de, por ejemplo, programadores y diseñadores 3D y de conocimiento sobre la tecnología y quizás habría una popularización distinta. Pero lo que creo es que se hizo en el momento adecuado para que Cuatro Ríos tuviera estos impactos. Quizás eso, ¿no? No se vería la interfaz tan rara como se ve ahora. Quizás habría mejores cosas en usabilidad como hay ahora una serie de disciplinas encargadas para eso. Pero a mí me gusta que se vea viejo o que se vea como se ve y que tenga Es, esos errores porque a la hora de la verdad habla del momento histórico en el que se hizo. Eso está bien. Ujú. Y bueno, creo que sí hay espacio para seguir contando historias y creo que se seguirán contando porque desafortunadamente, pues este país no ha podido superar la violencia, ¿no? Entonces está ahí todavía vigente. Una pregunta que quiero hacerte, bueno, después de Cuatro Ríos, tú has seguido haciendo proyectos nuevos, contando historias. ¿Qué nos recomendarías a nosotros como personas que nos interesa la transmedia o que nos interesan las historias del conflicto colombiano y de las víctimas? Mira, cuando yo hice el proyecto, para mí era importante sacarlo del nicho de los conocedores del conflicto armado, ¿sí? Porque el nicho de los conocedores de cualquier tema son un nicho cerrado de personas que dominan un tema y que usualmente, como ocurre con todo, no quieren que los temas salgan a otros lados porque es preferible mantenerlos ahí, ¿no? Como esa visión bien extraña. Entonces yo lo que creo es que para uno crear, una de mis metodologías o las formas en las que yo abordo el proyecto es irme a los otros lados donde no hay nada, ¿no? Y eso puede sonar muy apócrifo porque algunas personas dirán, no, pero las referencias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy una persona que juego videojuegos, que veo cosas súper pop, que no veo dramas ni nada de eso, porque lo que siento es que hay lenguajes que se vuelven hiper especializados y para eso también hay un público. ¿No? Y creo que las historias sí necesitan, este tipo de historias sí necesitan una audiencia que las acoja, ¿no? Hablemos de algo puntual, Encanto. Es una película que hace Disney, o Coco, para no echarle madras. Coco es una persona que hace Disney, que es una empresa, una corporación, que básicamente toma elementos de una cultura, los lleva a su campo, los mezcla, los pone súper bien y los saca. Entonces todo el mundo, claro, estamos orgullosos de Encanto, es fabulosa, es una película increíble que refleja unos valores nacionales, pero la pregunta es, venga, ¿por qué no hay algo así aquí? No lo hay porque creo que sí, se han empezado como a producir ese tipo de animación. Lo que pasa es que yo no sé si el público que tendrían esas, es que estoy pensando como, es que no me acuerdo cómo se llaman, pero sí he visto como unas animaciones colombianas, pero pues No, no tienen el mismo impacto que tendría Disney. claro, no, y las animaciones colombianas son de primer nivel, son increíbles, o sea, las Ujú. utilizan ahora en todo lado, pero lo que voy es la narración, ¿no? Es la forma de narrar, es
O sea, Disney tiene un brazo narrativo, pues, pucha, y uno va y a los amigos norteamericanos suben a un museo y se narran increíbles. O sea, el éxito Ujú. para mí, por ejemplo, de una cultura como la norteamericana es saberse narrar. Y esa es una cosa en la que nosotros, pues, seguimos siendo todavía muy como no, el artista y la obra y la separación y no, o sea, narrar historias es algo súper natural. La señora, no, mi mamá, mis tías son excelentes narradoras. Yo, ay, eso, el chisme, eso es narrar. Entonces, claro, yo creo que las referencias que uno espera, ¿no? Leerse Maus es increíble. O sea, Ajá. ¿no? Y Maus, o sea, es una cosa tan transformadora que tú terminas de cabeza leyendo eso. Pero si tú lees cómics de Alan Moore, o lees cómics, te lees El Eternauta, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues terminas con la cabeza estallada, ¿no? Entonces es como, hay otro mundo allá afuera. Si uno, yo siento que si uno quiere contar historias de cualquier tema, necesita consumir muchas cosas y lo haría de variados temas, o sea, como cosas muy pop, cosas muy específicas, etc. Y experimentar, o sea, yo creo que es eso. Y otras plataformas transmedia que tú conozcas, Otras plataformas transmedia, ya bueno, sean tuyas o de otros artistas, otros diseñadores. no, yo siento que hay siempre como como el cambio está en la periferia, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, puede ir al National Film Board de Canadá y ahí encontrar un montón o el mismo Sundance, me olvidé el nombre, el IFA, que tienen como secciones especializadas en lo interactivo y lo narrativo. ¿Sí? Que son cosas que uno dice, pucha, esto está muy bueno. Pero también, lo que te digo, videojuegos. No sé, un videojuego, yo sigo jugando Tetris, por ejemplo, pese a que hay videojuegos total y absolutamente increíbles, ¿no? Pero hay un montón o sea, hay un montón de fuentes ahora. Si yo voy a ver como cosas muy impactantes, el IFA, incluso el MIT, el MIT Open Documentary, el National Film Board. Aquí en Colombia, pues por supuesto, el Festival de Narrar el Futuro, el de Alejandro Ángel, ¿no? Que es un festival que convoca muchísimo y que hace talleres. Pero lo cierto es que existe una diferencia entre hacer, ¿no? Uno siempre queda apantallado porque va, no sé, vas a un sitio y hay una pantalla que tiene un sensor que te rastrea el cuerpo y que echa luces en pantalla LED de 3 metros de alto. Y tú dices, esto es increíble. Pero vas a esta exposición de la que hablamos, la de desapariciones, la de... Las huellas de la desaparición de la Comisión de la Verdad. Ajá, y vas a esta cosa y esto es apabullante. Y tú ves ahí y hay una maqueta y hay unos muñequitos y tú cuando los ves y luego vas y ves la exposición y dices, no, esta vaina es sobrecogedor, o sea, es una cosa tan inteligente, tan bien pensada, tan bien asumida, tan profesional, que pues eso está ocurriendo ahí en el patio de la casa de uno y uno no se da cuenta. Bueno, hablemos de esa exposición, hablemos de las huellas de la desaparición. ¿La viste? ¿Tienes algo que ver con ella? ¿Por qué te No, parece que esa construcción? Yo siento que estoy muy impresionado también después de las huellas de la desaparición, porque siento que hay unas formas muy diferentes de comunicar los resultados del informe final de la Comisión de la Verdad, de lo que sucedió en 50 años de guerra. sí, de nuevo, hay que matizar, ¿sí? Entonces, uno, por ejemplo, mi trabajo es la ficción. A mí me interesa muchísimo la ficción. O sea, es como a mí nunca me interesó demasiado contar los hechos. O sea, para mí era más importante que la gente viera Cuatro Ríos y saliera emocionada o saliera conmocionada que decir, sí, en el Semana Santa del año 2001 hubo 77 muertos. Eso, pues para mí es irrelevante, sigue siendo irrelevante. Pero claro, el objetivo de una exposición como Huellas de Desaparición es trabajar la información forense, ¿no? Por eso esta cosa de Forensic Architecture, pues como que te dice, venga, o sea, sí hay datos, sí hay grabaciones, pero vamos a darle un trato, eso de arquitectura de la información, o sea, vamos a ponerlo a que la gente cuando lo vea diga, esto es como irrefutable, ¿no? Un poco, porque aquí hay datos, o sea, aquí hay cifras, aquí... entonces son dos maneras de contar. Yo, por ejemplo, soy una persona que no he contado mucho en datos, porque cuando tú ves estas líneas de tiempo enormes y aparecen cosas, tú dices, como, está interesante, ¿no? Está chévere. Pero cuando tú entras a los videos de las desapariciones y ves cómo utilizan los motores de videojuegos, 3D, la espacialidad, la distancia, todo esto, para narrar algo que lleva 20, 50 años enterrado, entonces dices, aquí hay un uso enorme de la tecnología para narrar datos, ¿sí? O sea, para narrar información. Y eso es, pues, supremamente valioso, ¿sí? O
es valioso, pero claro, a mí me llamaron, debo reconocerlo de manera no tan interesante, que yo estuve como 2 veces muy cerca del equipo porque estaban buscando gente, pero yo estaba haciendo otra cosa. Entonces no podía meterme de cabeza a eso. Y ellos lo necesitaban como, necesito que se meta 24/7, no sé qué, para noviembre. Y yo, no, ya estaba comprometido en otras cosas. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, mira cómo es esto, ¿no? Está esto de Forensic para narrar un asunto de memoria histórica donde, no sé si el trabajo era directamente para eso, pero yo sí estuve charlando con ellos algunas veces. Pero yo estaba haciendo en este momento, y que es una cosa que estoy haciendo ahora, asesorando a los museos del Banco de la República, los museos. Entonces se nota como un poco también el horizonte, ¿no? Entonces a mí me interesaba también, o me interesa ahora, seguir en esos otros espacios, proponiendo esas formas de leer el futuro, el presente, quizás desde otras aristas, porque trabajar con el conflicto armado también es un asunto pesado, ¿no? O sea, Sí. no es, uno lo puede ver como una, ¿cómo llamarlo? Como una mina artística de inspiración, pero realmente es un asunto doloroso, donde hay personas que han muerto, hay nombres propios, hay cosas muy difíciles. O sea, uno sale del Forensic Architecture después de ver las estrategias del Estado para desaparecer las pruebas y tú sales, o yo salí hecho polvo, uno sale y dice, no, necesito irme a comer algo delicioso porque si no me da la depre, ¿no? Y lo mismo, por eso también Cuatro Ríos fue como, bueno, muchachos, estuvo maravilloso, pero hay otros temas que tocar. Y creo que también uno como persona, como artista, como creador, como proponente, también debe saber eh, balancear eso. Me emociona mucho conversar contigo porque siento que el proyecto de Cuatro Ríos y lo que está pasando ahora con la exposición de las huellas de la desaparición tiene que ver con eso mucho. Cómo hace la gente para contar unas historias, pero conectarse también con las emociones, para que nos demos cuenta que eso sí sucedió en realidad y que por muchos años eso estuvo oculto. Y pues yo creo que le tengo mucha fe al proyecto de Cuatro Ríos y me gusta mucho y a lo que está sucediendo ahora precisamente porque están contándole a la gente cosas que pasaron y que uno no creería que pasaron si no hasta cuando se las cuenta alguien con esa magnitud. Entonces, pues te agradezco mucho. Por último, creo que me gustaría que les mandaras un mensaje a los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería, a los estudiantes a la gente que nos ve y a la clase de arte y ciencia. Y ya, no sé. No, agradezco mucho tus palabras y agradezco también la gente que se detiene a pensar, bueno, sí en Cuatro Ríos, sí en las cosas que se han hecho, pero también como en eso, en la memoria, ¿no? A mí me han interesado mucho las historias siempre, ¿no? Creo que por la vocación esto de vivir en un pueblo, ¿no? Y todo el mundo es como muy oral, pero también porque desde pequeño eso, estuve cerca de los videojuegos y de todo eso. Entonces las historias para mí siguen siendo como un eje fundacional del proceso, ¿no? De vivir, o sea, ni siquiera de lo que hago, sino de estar vivo. Entonces creo que en todas las medidas yo he tenido la oportunidad y el privilegio también de trabajar como con muchos grupos y muchas áreas de conocimiento, ¿no? En los museos o en la Biblioteca Nacional o en los ministerios, entonces, y nosotros sentimos que todas esas cosas están separadas, ¿no? Quizás lo que me contabas ahora, quizás un ingeniero no se siente artista, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, cuando montas un edificio, montas todo un edificio, un puente, no solo estás haciendo una estructura, estás proponiendo todo tu bagaje cultural, las formas que tienen, cómo se cuelgan, los materiales en los que están, las tensiones que hacen, todo eso, ¿no? Ver una casa no es ver una casa, es ver la historia de la persona que lo diseñó, las nociones importantes de los espacios, de cómo se distribuyen. Entonces, y esas son historias, o sea, tú crees que no, tú dices, no, pero por favor, es un ladrillo, no, un ladrillo está constituido de materiales, de extracción, de los procesos de producción. Entonces, todas esas cosas constituyen lo que somos en realidad, ¿no? O sea, lo que somos en el pasado y en el presente. Hace poco veía, porque estoy dando una clase de futuros alternativos en la Universidad de los Andes y veía a una profesora que fue invitada y nos decía que algunas construcciones las empezaban a hacer por siglos. Entonces, se construían durante siglos y uno decía, es el tiempo contribuir, ¿no? Son las historias de la gente. Entonces, claro, al final creo que ninguna fase del conocimiento humano está despegado de las otras fases del conocimiento, de las otras áreas del conocimiento, ¿no? Y todas ellas están constituidas de historias fundacionales que están en desarrollo, que se desechan y que se concretan. Entonces, yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Al final no estamos desconectados de ningún proceso artístico y creativo. Creo que todos y todas estamos imbuidos en este asunto y lo que más nos tiene en la academia y en el mundo confundidos es creer que vivimos
vivimos en esferas separadas, todo está ahí. Y claro, y las historias es una forma en la que todo eso se conecta y se materializa en todas las cosas vivas e invisibles que nos rodean. Sí, ahora que lo dices, sí, me parece que tienes toda la razón. Creo que, por ejemplo, en este curso de arte y ciencia, el punto es darnos cuenta que ni el arte está por un lado, ni la ciencia está por el otro lado. Pero además lo que hemos hecho en el curso y lo que yo intento que mis estudiantes hagan es contar historias de forma diferente. Entonces ahí viene la última pregunta. ¿Cuál crees tú que es el componente principal de una buena historia? ¿Cómo crees tú que cualquier persona que te cuente una historia te puede agarrar? Yo creo que hay nociones, ¿no? Una noción es que creo que podemos tomar cursos. Hay un curso de Pixar buenísimo, yo necesito esta que hay por ahí de contar historias, pero justo también hay como intuiciones, ¿no? Hay intuiciones. Yo pienso que, y lo pienso no solo por intuición, sino que también lo he leído y investigado, y es que nosotros tenemos una gran capacidad de conectar con sensaciones con las que hemos vivido, ¿no? Tú ves algo que te pasó a ti de niño y conectas con eso, ¿no? Conectas con eso. Yo creo que el eje de cualquier narración es la emoción. Es un poco tramposo porque cuando tú ves noticias, ¿no? Entonces llora alguien y ponen la música y todo se dramatiza. Eso es tramposo, ¿no? Eso es como un poco tramposo. Pero al final también las emociones son cosas complejas que pueden volverse engranajes de la complejidad del mundo, ¿no? O sea, ayer me vi una película de Pixar que se llama Red, muy, muy linda y utiliza ese tipo de metáforas para alargar una sensaciones. No creo que Pixar son geniales en eso, pero creo que sí es eso, es la emoción y buscar algo que te haya pasado. Yo recuerdo que hace unos años fui a ver una película colombiana X, y había una escena donde entraban a un prostíbulo, ¿no? Entraban a un prostíbulo de un barrio bajo, entonces iban por el barrio supuestamente peligroso y luego iban a un bar y no sé qué, y yo decía cuando salió la película, decía, esta escena es la típica escena donde el director de arte o directora de arte, espero que si está aquí no me odie, pero a mí me pareció y quizás me equivoco y ojalá sea una apreciación ligera de mía, es la típica escena donde el director de arte le pregunta a alguien, oye, ¿cómo es un barrio peligroso? ¿Sí? O ahí lo conoce 2 tardes, porque nunca ha estado eso, ¿no? Le faltó calle. Uno notaba y decía, esto le falta toda la dosis de realidad. Entonces creo que eso ocurre con una historia. Cuando cuentas algo que nunca te ha pasado, que no es muy difícil. O sea, es muy difícil transmitir y uno necesita empezar desde lo que tiene, no desde lo que desea tener. Entonces, Hablar desde lo que se conoce, hablar desde sí, lo sí, que se ha sí, visto. sí, 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 desde lo que tienes adentro. Tú puedes, o sea, hablar de 100 años en el futuro, pero quizás la paternidad sea algo que tú ya has vivido y que lo tengas cerca, ¿no? O el amor, o las relaciones, o la ciudad. Que ese es como el encanto que tiene Encanto, porque lo que hicieron la gente, los productores de Disney fue venir a conocer y contar la historia, Claro, de algo que conocían. claro, 6 meses y estar aquí y sí, o sea, es estar adentro del asunto, ¿no? Y son unos benditos genios, ¿no? Porque tienen el tiempo y la financiación para hacerlo. Y la plata para hacerlo. Claro, claro, sí, 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 es un asunto bueno, de eso, de las industrias. Bueno, pues Manuel, yo te agradezco mucho. No sé si tienes alguna otra recomendación o algún otro comentario. No, creo que al final, como en el ejercicio creativo también está, el ejercicio creativo también es un asunto que es natural y obvio en todas las personas, ¿no? Porque ahorita estamos trabajando con unos economistas, ¿no? Entonces uno habla con ellos y es como, no, es que yo soy muy poco artista, muy poco creativo. Y es como, no, eso no existe, ¿no? Creo que es un músculo y uno necesita, como con los músculos, darle todos los días o de vez en cuando, etc, etc. No siento que sea algo, como te digo, alguna, ¿no? Como esta visión romántica del artista, el iluminado, que solamente él se lo... No, es algo que uno puede cultivar día a día y volverse cada vez más diestro o diestra. El contar esas historias, entonces, pues con eso cierro esta conversación con Manuel. Te agradezco mucho y le recomiendo a los estudiantes y a la gente que nos está viendo, pues hablar desde el corazón, desde lo que se conoce. Creo que ese es como uno de los del centro del trabajo creativo. Y sí, hay que esforzarse, hay que trabajarlo todos los días un poquito. Por favor, eso sí, le cuento. Bueno, pues Manuel, te agradezco mucho y la invitación es a seguirnos viendo. Y Listo, muchísimas gracias. por aquí estaré.